Bueno, venimos aquí a exponer una parte interesantísima de un negocio que es punta de lanza de la economía peruana, que es la minería. Y la minería también se está transformando. Hemos escuchado a lo largo de todas las ponencias interesantes y todas las exposiciones que se han dado cómo la tecnología ayuda a ser más eficiente, ayuda a cambiar los nuevos paradigmas, nuevos modelos de negocio y a poder impulsar toda esta transformación que se está dando y que todas las industrias están abrazando. La minería no es ni mucho menos diferente en ese sentido. Está evolucionando desde un modelo tradicional a un modelo en el que se está transformando aceleradamente. Como todas las industrias necesitan transformarse aceleradamente. La minería es uno de los sectores más importantes del mundo. No me podría imaginar estar aquí ahora mismo con ustedes si no fuera por la minería, dado que proveen de los materiales necesarios, clave para la construcción de infraestructuras, la fabricación de productos o el suministro de energías, dándonos y dotándonos de una calidad de vida. Y por lo tanto, estamos aquí en gran parte por eso. Sin embargo, también es un sector que tiene grandes desafíos, enormes, por la manera en la que operan, por la manera en la que la complejidad de sus operaciones y a su vez los riesgos asociados de esa forma de operar. Como medio de transformación, venimos a tratar la excelencia operacional y tendré el honor de acompañarme con Juan Carlos Ortiz, que ha podido vivir a través de sus experiencias y acompañamiento los desafíos de transformación implementando e impulsando la excelencia operacional. La excelencia operacional es clave, es un pilar clave en la minería. Es un pilar clave a través de la cual conseguimos mayor eficiencia en las operaciones, conseguimos mayor productividad, conseguimos reducir los costes, conseguimos mayor seguridad. Y ojo, la seguridad en muchas otras industrias no significa lo mismo que la seguridad en minería, porque en muchas otras industrias no mueren personas como mueren en la minería. Y necesitamos tener una mayor excelencia operacional para poder, de esa manera, salvar vidas, que parece obvio, parece simple, pero no lo es. La tecnología viene para eso, la tecnología llegó para eso. Durante todas las exposiciones se han estado hablando de inteligencia artificial, continuamente. Y la minería no es menos en ese aspecto. Está adoptándola, está abrazándola en diferentes lugares de su cadena de valor para poder implementarla en un escenario de eficiencia. Muchas son las prácticas que a través de la excelencia operacional como pilar clave en la eficientación de toda esa cadena de valor se están implementando. Y todas ellas están prácticamente en tecnologías de carácter disruptivo, tecnologías del mundo de la transformación digital que venimos escuchando un año tras otro. Pero poco a poco esas tecnologías van siendo cada vez más disruptivas, cada vez tienen un mayor impacto en la cadena de valor, en el negocio, en la cuenta de resultados, en la calidad de las personas, en la calidad de vida del trabajo de las personas. Y esto en minería es sumamente importante. A su vez, la minería tiene grandes retos con esa excelencia operacional y es la sostenibilidad. El día de mañana, el día de hoy, el día de ayer, o se es sostenible y se es digital o no se va a hacer. Porque no van a poder tener la licencia social de explotar las operaciones si no causan un impacto positivo a la sociedad. Y eso es clave. Pero ¿por qué no lo hacían antes? Si este es un negocio tan antiguo y tan tradicional. Porque poco a poco se van adoptando tecnologías y medios que nos hacen ser más eficientes. Según el Foro Económico Mundial, los principales desafíos del sector minero son la transición energética y la sostenibilidad, entre ellos la descarbonización y la gestión de los impactos ambientales. Bien.
Se tienen objetivos alineados con impactos globales de impacto cero en carbono y objetivos de gestión, o mejor dicho, perdonad, que esto se me cae. Ahí estoy. Y prácticas de gestión de medio ambiente que puedan repercutir positivamente en la operación minera. Adoptando tecnologías limpias, tecnologías sostenibles, tecnologías innovadoras, tecnologías que nos permitan en ese ecosistema digital poder predecir, poder anticiparnos, poder minorar el riesgo, reducir los costes, elevar la productividad, conseguir mayores resultados. La crisis de los recursos y la demanda creciente. A través del consumo de los recursos o de la presión en la cadena de suministro, empezamos a predecir que en los próximos, de aquí al año 2060, se va a incrementar el consumo de los recursos clave en un 60%. Lo que va a generar impactos y tensiones en la oferta y demanda, y lo que requiere de prácticas eficaces, sostenibles y eficientes en la gestión de la cadena de suministro. Otro de los desafíos importantísimos de la minería es la comunicación y la confianza pública. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene una imagen de percepción dañina sobre el ecosistema. Y solamente a través de la transparencia, la comunicación y el poder demostrar que con todas esas prácticas se consiguen beneficios sostenibles para la sociedad, ayudará a manejar una imagen positiva que ofrezca valor a la sociedad, a su ecosistema y a las comunidades. De tal forma que ese uso apoyado por la tecnología es clave, es importantísimo. La productividad, por lo tanto, las operaciones seguras, la sostenibilidad, son pilares fundamentales. Y para esa productividad es para lo que ha venido. Las tecnologías disruptivas, soluciones especializadas basadas en ese ecosistema digital que acompaña e impulsa a prácticas de gestión eficaces, en donde a través de la planificación financiera, la gestión de riesgos, la innovación, la mejora continua, la gestión de la cadena de suministros, la formación continua, capacitación y evangelización de la cultura de seguridad y de las disciplinas y prácticas sostenibles dentro de la operación son clave. Los sistemas de monitoreo en tiempo real, los sistemas predictivos que comentábamos aquí con alguno de los participantes que hablaba de cómo monitoreaba en tiempo real las operaciones en planta para poder entender los desgastes, poder entender la predictibilidad de los mantenimientos, poder reducir costes, ser más eficientes, producir más. Es clave. Para eso viene la tecnología, acompañada por la automatización, sistematización, acompañada por elementos innovadores, elementos autónomos, elementos de movilidad, que hacen que la operación sea más precisa. La seguridad, clave, palanca y pilar fundamental. El monitoreo en tiempo real hace que podamos prevenir lo más valioso que tenemos, la vida, el talento en las organizaciones. Pero también el eslabón más débil por el cual, si se rompe, la operación falla, la empresa se hunde. El talento hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y en minería hay que protegerlo físicamente. Y para eso la tecnología hace grandes avances, simulando escenarios en los cuales podamos trabajar de forma más segura. Pero no nos olvidemos de la capacitación, del entendimiento y de hacer evangelizar a la plantilla, a los trabajadores, a los colaboradores, con la conciencia, una conciencia de seguridad, una conciencia de excelencia operacional, de mayor productividad en base a
prácticas, procedimientos y uso de tecnologías que les ayuden a hacer la vida más sencilla. La mayoría de las misiones o muchas de las misiones de las mineras es trabajar para poder dar una calidad de vida sostenible a la sociedad a través de lo que hace. Y gracias a eso estamos aquí. Si no, este edificio difícilmente se habría construido. Y para terminar, en ese sentido, la transición energética y sostenibilidad es otro de los pilares importantísimos. Con esa descarbonización que comentábamos antes o con todas las prácticas que a través de las tecnologías podemos utilizar para gestionar los impactos ambientales. Hay grandes casos de uso implementados y que se vienen implementando en la industria y en la minería para poder tener menores impactos ambientales. Muchísimos ya. Las empresas mineras están adoptando todas estas prácticas, aportadas con base en la inteligencia de negocio, automatización, monitorización, sistematización, y están teniendo grandes resultados. Sin más, me gustaría invitar a Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz es el VP de Operaciones, vicepresidente de Operaciones de Minera Buenaventura, como ya nuestra compañera anteriormente la había presentado. No voy a repetir todo el currículum y toda esa experiencia, pero todo esto que desde NTT Data venimos acompañando en la transición en la transformación de la industria minera a través del acompañamiento de esos desafíos, impulsando la excelencia operacional, Juan Carlos Ortiz, vigilando de cerca, acompañando desde hace años esas operaciones, nos va a comentar cómo todo esto lo está viendo tangibilizado, cómo se está poniendo en práctica tanto en Buenaventura como en empresas por las cuales ha pasado y que viene conociendo. Juan Carlos, por favor. Bueno, Juan Carlos, esta es la parte en la que yo me callo. No, muchas gracias, Mariano. Creo que conectando con lo que tú nos has comentado un poco, la evolución de la industria, las herramientas y las preocupaciones que hay en la industria, creo que este gráfico que tenemos acá en la pantalla ahora nos muestra un poco cuál es la percepción también de la sociedad y la percepción del mercado del aporte a la sociedad de la industria minera. Vemos una compañía conocida por todos, NVIDIA, un valor de mercado en el orden de los 3 trillones o algo más de dólares, y las esferas que ven alrededor son las 50 compañías mineras más grandes del mundo, incluyendo entre ellas algunas compañías energéticas que producen carbón o otras materias primas vinculadas al mundo de energía, ¿no? La más grande de todas, como referencia, es la que está en color violeta, que es BHP, que es una compañía que tiene un valor en el orden de los 150 billones de dólares. Y como lo ven comparada con NVIDIA, podría ser una división o una unidad de negocio pequeña. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Sabiendo que para esta transición energética en la que queremos embarcar a la sociedad, necesitamos un consumo mayor unitario de, por ejemplo, litio, cobalto, cobre, entre otras materias primas, ¿no? ¿Cómo esto hace que la industria minera no sea percibida como un actor clave por la sociedad y que tal vez parte de los multiplicadores de una compañía que tiene activos como minas, puertos, buques, ferrocarriles, sea tan pequeña comparada con una compañía que trabaja más en el ámbito tecnológico y una cadena de valor sostenida? Ahí es donde vienen 2 desafíos, creo yo. Uno de los desafíos es la mejora continua, excelencia operacional, que más está en la línea de hacer una evolución sobre los procesos que hoy día ya se vienen ejecutando, y otra tal vez un poco más disruptiva, que es la parte de cambios sustanciales en el proceso, ¿no? En la primera, que es la que tú hacías la antesala, la mejora continua está en el ADN de todas las compañías mineras actualmente. En algunas compañías, por ejemplo, en Newmont le llaman Full Potential, es un programa que está dedicado a mapear oportunidades transversalmente en toda la cadena de valor del negocio minero. Luego tenemos nuestro propio sistema de gestión y casi todas las mineras por las que he pasado y conozco y tengo referencia, tienen también ese mismo mecanismo. Tienen una organización dedicada a, en forma permanente, tener talleres, no tan grandes como este, pero en los cuales se reúnen con los actores de las unidades, promueven ideas, intercambio de ideas, mejores prácticas con respecto a lo que la industria hace en otros lugares. Y para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto se captura ahí? Más o menos, poniéndolo en la dimensión costos,
1% de las ventas. Es decir, un buen año es 1% de las ventas en mejora continua. Parece poco, pero contemos que es casi desgastar el efecto de la inflación. Es decir, que la inflación que continuamente va haciendo que los costos suban, empiezas a neutralizar el efecto de la inflación. Y otro efecto combinado también, que es mejorar el valor de nuestros productos, darle un valor añadido. Yo sé que siempre hay la percepción de que en el Perú exportamos rocas y deberíamos exportar chips de tecnología, ¿no? Pero sí se hace. El valor añadido, cuando uno ve la cadena de valor, el salto en encontrar una superficie, una montaña y convertirla en un generador de 4 billones de dólares al año es un salto enorme, ¿no? El plus de convertirlo probablemente en un chip o en un microprocesador es algo más. Pero hay varias iniciativas, hay compañías mineras en el Perú que tienen proyectos de tierras raras que son clave para el desarrollo de estos microprocesadores y tecnologías modernas para poder automatizar o por utilizar energía de baterías en los carros y en otros vehículos. También nosotros, por ejemplo, en Buenaventura tenemos una planta procesadora en la cual, por ejemplo, extraemos el manganeso de unos concentrados. Y comenzó este negocio no por el valor del manganeso, sino para limpiar el manganeso, que era un contaminante de nuestros concentrados. Y al principio se acumulaba como si fuese un residuo y, como te digo, en la dimensión de búsqueda de valor de los productos, se fue encontrando que este manganeso podía primero venderse para la industria agrícola como un micronutriente, sulfato de manganeso grado agrícola. Después hemos subido la pureza, hemos logrado encontrar sulfato de manganeso grado industrial, que lo utilizan para la industria pesada de precisamente reciclaje de zinc, entre otros metales. Y ahora estamos buscando hacer el sulfato de manganeso que utilizan las baterías que utilizan los carros tipo Tesla o cualquier carro que vemos con esa base, ¿no? Que es el manganeso que va en el litio, fierro, manganeso. Entonces vamos a producir esto, que es un producto que vale 3 o 4 veces más lo que valía el primer producto agrícola. Es un valor añadido enorme. Entonces, en estas dos dimensiones hay un trabajo continuo de mejora continua, es la redundancia, para ahorrar los costos en 1, tal vez 2% un buen año con respecto a las ventas y aumentar en 1 o 2% las ventas buscando productos más puros, productos más aceptados por nuestros clientes. En la otra parte, una de las amenazas que tú ponías era la parte social, pero no solamente en la dimensión de las personas que viven en el entorno de una operación minera, sino también a nivel de, no Perú, pero a nivel mundial. Es curioso que pese a la demanda que hay y a la claridad que hay en que vamos a tener que seguir extrayendo cobre y plomo y zinc y otros metales de la corteza terrestre, el apetito de los estudiantes por estudiar ingeniería en minas, geología, va en decremento. Entonces, por ejemplo, si uno hace una comparación, ¿cuántas facultades de ingeniería en minas había en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa? Versus los 80, contra ahora es casi la mitad y en algunos países casi la tercera parte. Es decir, estas películas tipo Avatar, donde venden, por ejemplo, a los mineros destruyendo la naturaleza, ha calado tan profundo que el ánimo de los jóvenes es tratar de estar lo más lejos posible de esta industria, ¿no? Y eso hace que ya no solamente no haya estudiantes, no hay estudiantes de pregrado, no hay estudiantes de posgrado, y por ende tampoco hay profesores. Varias de las facultades cierran porque no tienen profesores ya para poder dar una clase o un nivel de investigación sostenido. Entonces eso pone una amenaza importante en la industria, ¿no? En el Perú, al revés, tenemos, por el contrario, casi 18 facultades de minería que enseñan todo lo relacionado a minería, geología, metalurgia, en diferentes partes del Perú. Esta preocupación ha hecho que se busque soluciones tecnológicas, porque cuando uno, por ejemplo, yo he visitado operaciones en Estados Unidos y la preocupación de ellos en algunos casos es el agua, en algunos casos son los permisos, pero casi consistentemente es que no tienen gente. Nadie quiere trabajar en una mina subterránea o un open pit. Sienten que están destruyendo el medio ambiente o están más bien yendo en contra de lo que son sus valores y sus principios, ¿no? Y eso ha impulsado, por suerte, un esfuerzo bastante grande en buscar soluciones tecnológicas para poder no hacer una evolución, sino una revolución, un cambio de paradigma de cómo hacer las cosas en minería. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos en Perú ya hace un par de años una mina que acaba de empezar operaciones en el sur, en Moquegua, que se llama Quellaveco, operada por Anglo American. Y esta operación nace con una plataforma digital desde el concepto mismo. Los camiones no tienen operadores, los camiones trabajan en el open pit,
tienen un sensor, detecta el punto donde los cargan, detecta el punto donde descarga, detecta problemas en la ruta. Por suerte, o digamos, de alguna manera requiere, no al operador sentado, pero requiere una plataforma digital importante. Escuchaba en una de las presentaciones que nos precedía, en Telefónica generar ese backbone de comunicaciones para poder soportar una velocidad de transición de data fluida, redundante, que no sea hackeada, que tenga trazabilidad para saber por qué se dieron las órdenes y poder evaluar más adelante cómo optimizarlas, ¿no? Entonces, yo sí veo que en el mundo de la minería, eso que vemos ahí es una mina esquemática de cómo son los procesos mineros para poder, en una mina subterránea, extraer los metales. Hay la evolución permanente de mejora de los procesos unitarios, pero poco a poco vamos a ver que esos procesos son hechos cada vez de forma, primero, remota, una persona que está a distancia, tal vez en superficie, conectada con fibra óptica a una máquina interior mina. Dos, autónomas, que ya hay bastantes equipos y procesos que son hechos autónomos. La intervención del hombre es limitada. Una persona puede operar 4 máquinas simultáneamente, tiene las 4 en diferentes paneles y solamente monitorea que las condiciones vayan de acuerdo a lo que está programado. Pero claramente parece que, por ejemplo, una confluencia con la inteligencia artificial parecida a los taxis que hay en Estados Unidos sin personas, sin choferes, va a hacer que estos procesos que vemos en la pantalla puedan ser ejecutados con mucho menos personas, porque el problema, el desafío en el mundo, en el primer mundo, digamos, es conseguir gente que quiere entrar a una mina a operar. Entonces creo que lo que tú comentabas tiene bastante, sintetiza bastante bien lo que es el desafío. La mejora continua, 1 o 2% de las ventas, un buen año, 1 o 2% de estimular la venta por el lado de mejorar los productos, pero sí mirar en el horizonte que hay un problema que se nos viene, ¿no? Un shock generacional que probablemente, no en el Perú, pero en otros lugares del mundo va a ser muy difícil reemplazar la experiencia que se está jubilando, la mano de obra calificada que no desea entrar a trabajar en una mina subterránea, por más que los precios sean altos, los pagos, y que genera pues una expectativa y claramente un caso de negocio para poder meter tecnología en esa parte de la ecuación. Qué interesante, Juan Carlos. Y a mí me gustaría remarcar 2 temas que ha comentado que me parecen muy, muy importantes. O sea, porque, por un lado, cuando estamos aquí hablando de inteligencia artificial, de digitalización y de excelencia operacional, podrían estar pensando que esto es el futuro. Pero algo que ha comentado Juan Carlos es que una minera peruana, Anglo American Quellaveco, y esto lo extiendo un poquito más en información para ponerlo en contexto, antes de hacer nada y empezar sus operaciones, generó y creó un gemelo digital. Un gemelo digital es una representación que puedes tenerla pues, holográfica, en 3D, dimensional, de lo que vas a hacer, de aquello que vas a hacer a futuro, para aprender realmente de cómo hacer esa exploración y esa operación y aprender de los errores que se pudieran hacer enfrentándola de cero, sin analizarla y sin hacer simulaciones. Y lo que ocurrió es que, habiéndose gastado bastante dinero en ese gemelo digital, el retorno fue de muchos millones de dólares, entendiendo a dónde tenía que poner la mano en cada momento para operar. Eso es lo primero, no es ciencia ficción. Una mina peruana en concepción digital desde inicio, con talento, con conocimientos digitales para operarla y con el segundo de los temas que ha comentado Juan Carlos, vehículos autónomos. Operación autónoma, no asistida. Por lo tanto, por detrás tiene que tener todo preparado, un determinado layout y una arquitectura digital sobre la que montar toda la funcionalidad digital. Ese es uno de los aspectos que quisiera resaltar. El segundo de los aspectos es, me llama la atención cómo cada vez hay menos gente que quiere estudiar. Sin embargo, en este foro hemos escuchado 2 o 3 ponencias atrás que el riesgo no está en la desaparición de los puestos de trabajo provocado por la tecnología, por las tecnologías disruptivas, llámese inteligencia artificial. El riesgo está en no utilizar las nuevas tecnologías para impulsar tu puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que todas estas personas que a lo mejor no quieren estudiar esta carrera de manera tradicional, si la estudiaran de manera evolucionada, apoyado por todas las nuevas tecnologías, serían los supermineros, por decirlo así. Sí, justo conversábamos a través del Instituto de Ingeniería y Minas
con un profesor de Australia, investigador de este tema, y nos contaba que, por ejemplo, en Australia han cambiado la currícula. Ya tú no estudias 5 años de minería. Lo que haces es estudias 3 años de una carrera de ingeniería y te haces un minor en minería. Entonces, por ejemplo, personas que estudian automatización, gestión de datos o carreras vinculadas a la información son los que están en esta ecuación y aprenden como una segunda especialidad, como si fuese un doctor que se asimila al ejército. No es que es un oficial que aprende medicina, es un doctor que se incorpora a la parte militar. Igual, estas personas con ciertas capacidades entran, porque para sostener esta plataforma tecnológica, las habilidades y el entrenamiento son bien distintos, ¿no? Y solamente para mostrar un poco la potencialidad de estas tecnologías, por ejemplo, la de Quellaveco, no es solamente el puesto de trabajo, porque como digo, como me contaba un amigo que está trabajando en Quellaveco, el headcount, el número de personas de esta mina comparada con otras es similar. No ha reducido la cantidad de gente, pero son perfiles distintos, mucho más técnicos, mucho más entrenados. Lo segundo es que cuando uno diseña una mina, el factor de seguridad toma en cuenta a la persona. Por ejemplo, un camión no puede ir a, voy a decir un número cualquiera, más de 20 kilómetros por hora, porque si se choca con otro camión, la persona o las personas involucradas se van a accidentar. 2, no se puede trabajar en ciertas condiciones, por ejemplo, de neblina, porque no hay visibilidad y las personas se pueden accidentar. 3, el ancho de las vías tiene que ser para que si un camión se resbala y se pone de lado, el otro tenga espacio para maniobrar. Cuando ya no tienes a las personas en la ecuación, primero los camiones pueden ir a 40 kilómetros por hora, ¿no? No quiere decir que los vamos a poner en riesgo los camiones, solamente que los controles te garantizan que a 40 kilómetros de hora pueden operar seguros. 2, no hay parada por almuerzo ni por cambio de turno, solamente por recarga de combustible, ¿no? O el mantenimiento programado. La neblina no es relevante porque tiene sensores que no utilizan necesariamente la luz óptica, utilizan infrarrojos, utilizan radar, utilizan otras tecnologías que permiten trabajar en esas condiciones. No es que el hombre o el operador tenga que ver, sino la máquina toma su propia lectura de campo, ¿no? Y en los anchos también. Ahora se reducen los anchos y me comentaba que la primera ganancia tangible era que al reducir los anchos, la cantidad de mineral o de desmonte que uno tiene que mover para hacer un tajo es más o menos un 10 a 15% menor. Es decir, consumes menos energía, menos explosivos, menos petróleo para mover esas rocas, menos espacio para colocarlas, comparado al caso base. Entonces, es bastante distinto. Y me dice, esta es la primera generación y calculan ellos y ya están viendo en el horizonte qué más potencialidades tienen bajo esta nueva plataforma, ¿no? Pero todo eso no tiene que ser nada fácil, ¿no, Juan Carlos? Porque lo que escuchándote digo, bueno, ¿y por qué no lo hacen? Yo creo que hay que modificar un layout de toda una operación, probablemente. Hay minas que no tienen las condiciones porque son a lo mejor más antiguas. Hay temas de lo que llaman alumbramiento, ¿no? Que es la red que pueda o no pueda llegar dependiendo de si está por arriba, si es open pit o es mina subterránea, ¿no? Yo creo que luego el talento, las comunidades, todo eso deben de ser desafíos que no es fácil uno dar el paso y decir, monitoreo, venga, nueva flota, ¿no? Curiosamente, nosotros cuando empezamos a ver este tema pensábamos que efectivamente había múltiples barreras. Y después lo curioso fue que nos dimos cuenta que las barreras estaban más en la cabeza de todos los directivos. Esto no se va a poder hacer, ya se hace, ¿no? Curioso. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, comunicación interior mina. Y yo me acuerdo haber llamado a mis hijos desde ahí, de esos puntos de abajo, y haber conversado con ellos por un tema doméstico, pero ¿y dónde estás? ¿Por qué estás con casco? Y él dice, estoy abajo. No puedes estar abajo. ¿Cómo vas a...? Y bueno, solo deja la fibra óptica, es como si fuese un ascensor. Tenemos el fibra óptica y tenemos la Wi-Fi, y yo tengo Wi-Fi tú conectado a mi celular. Entonces, no hay una barrera. Hay una barrera tal vez sí de traer a los técnicos. Yo creo que siempre está más en el factor humano del conocimiento, más que en la barrera física. Uno ve el caso de negocio y ustedes se imaginan hoy día en el mundo donde operamos regularmente, por ejemplo, que de toda una organización, por ejemplo, dice una empresa donde trabajan 40 personas, solamente 1 o 2 tengan celular. ¿Cómo podrían coordinar ustedes para un cambio de órdenes o una licitación o una coordinación? Tendrían que estar en el mismo espacio, llamarse, buscar. Es decir, retrocedemos 30 años en la historia. Entrar a una mina es perderse porque no hay manera de comunicarse. Pero cuando nosotros hemos visto este problema y vemos las oportunidades, ustedes se imaginan
no tener celulares versus tener celulares, la potencialidad de coordinación, de ganancias, etcétera, que uno tiene es tangible. Especialmente cuando uno se le malogra el celular, uno se da cuenta cuánto se queda atrás en correos, en llamadas, en coordinaciones domésticas. Entonces, cuando uno ve el caso de negocio, que es siempre a lo que llega finalmente, y dice, bueno, vamos a alumbrar la mina subterránea. Primero, no es la cifra que uno piensa, es mucho menos. Son cosas domésticas off the shelf que uno toma. Cuando uno ve las ganancias que hay para iluminar una mina subterránea y poder coordinar, primero coordinar entre personas, ni siquiera automatizar ni todavía hacer la etapa de procesos independientes, ¿no? Pero solamente con coordinar hay una ganancia enorme. Entonces, creo que por eso una de las cosas que comentábamos previamente era cuál es el lineamiento de la alta gerencia en estos puntos, ¿no? Yo creo que es clave, porque ahí te das cuenta que claramente no existen las barreras, no es difícil, se puede hacer. Y tampoco son años, son meses. Más es el proceso de, sí lo puedo hacer, hay que hacerlo, y creo que espacios como este en los cuales uno conversa e intercambia ideas es donde uno se da cuenta que la verdad no es tan difícil, ¿no? Es como comprar un celular y ponerle un chip a ese nivel, ¿no? Así que hay una puerta abierta por cruzar todavía. Cuando has comentado eso me he acordado del mayor cambio de paradigma que yo creo que se ha vivido. Antes de la pandemia nadie era capaz de poder trabajar en remoto. Se quería trabajar en remoto y siempre había pegas. No porque si te caes en casa es un accidente laboral o no, no porque la gente no sé si va a trabajar o no va a trabajar, no porque no confío. La pandemia vino de un día para otro y todo el mundo trabajó en casa apoyado por tecnología y nos tiramos 2 años así. Nos demostramos que simplemente había que pensar diferente. En este caso, tal y como comentas, parece exactamente lo mismo. Dicho así, y ya para terminar, que estamos ahí fuera de tiempo, 2 o 3 temas clave que tú creas que 2025 nos va a traer en minería y que realmente las mineras se van a decidir fuertemente a abordarlas. Bueno, en el mundo sí seguimos con una tesis de que la transformación energética es un driver importante, una macro tendencia que existe. Creemos que no va a cambiar, lo único que puede tal vez estar en discusión es la velocidad. ¿Va a crecer a 10% por año o va a crecer a 15% por año o a 8% por año? Pero va a crecer. Esto va a poner más presión en 2 mercados. El primario, que es la generación de cobre primario, cobalto, níquel, manganeso, litio, los componentes que van en baterías, en carros, en las redes eléctricas para cargar esos carros domésticamente, y la industria del reciclaje. Creo que ese es un mercado grande porque con un precio muy alto el reciclaje de cobre y el reciclaje de zinc va a ser un negocio interesante. Hace muchos años, tal vez algunos se acuerdan, cuando habían las radiografías estas clásicas, parte de las radiografías utilizaban yoduro de plata, igual que las cámaras fotográficas clásicas, pero las radiografías son más grandes, ¿no? Y había un mercado que compraba las radiografías después de un cierto tiempo, 6 meses, ya no eran válidas, y lavaban y extraían la plata a partir de eso. Es decir, el precio de la plata fue tan alto en un momento que había un mercado secundario para extraer la plata en la pequeña cantidad que tienes en una pequeña filmina de rayos X. Así que yo creo que la principal idea creo que nosotros abordamos y mantenemos es que va a haber una demanda creciente en minerales, va a haber un desafío para que el mundo pueda acompañar este crecimiento. Que la industria minera pueda acompañar este crecimiento y ser parte y un actor clave en el cambio de la sociedad. Si queremos tener un mundo con una huella más reducida de carbono, en algún momento tenemos que invertir en tecnología, en minería y en tecnología para que podamos entregar los minerales que se requieren para esa transición. Excelente. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros la visión de una industria que se está transformando aceleradamente y que le queda mucho por adoptar. Y eso es buenísimo, porque adoptando todo lo que hay por delante, los parámetros en los que se puede situar de eficiencia, de reducción, de excelencia operacional, de seguridad, son increíbles. Y eso lo está demostrando la tecnología con la aplicabilidad de casos de uso en donde la industria lo están empezando a adoptar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos.